Olá, está começando Itajubá em Foco. No programa de hoje, mais um Itajubá em Foco especial, desta vez internacional. Estamos trazendo para você, assinante do Canal 20, da Master Cabo, um convidado especialíssimo. Ele é o professor Antoni Sabala. Um dos professores, Sabala é catalão, formado em Filosofia e Ciência da Educação pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e está hoje entre os nomes mais respeitados da educação mundial. Professor Sabala, um prazer ter o nosso programa. Igualmente, é um prazer é o meu. A primeira pergunta que eu lhe faço, professor, o que é ensinar? Sobre los términos de enseñar, educar, instruir, existen definiciones bastante distintas o diferentes. Por desgracia, en el ámbito de la educación no existe, como en otros ámbitos, un cuerpo científico y un acuerdo internacional de tal modo que para todo el mundo las palabras tengan el mismo sentido. El sentido que yo le atribuyo a enseñar es simplemente el proceso que hace un profesor para conseguir que su alumno crezca. Y solamente esto, acción del profesor para que un alumno crezca. Por lo tanto, el sujeto del verbo es el profesor. Y la enseñanza, por lo tanto, es la acción del profesorado, con un objetivo que es el que los alumnos aprendan, que sería el correlato siguiente, la parte contraria al enseñar. El profesor enseña y el alumno aprende. Y sea lo que sea, entendemos por aprendizaje el adquirir conocimientos, habilidades, destrezas que no teníamos antes. En la vida diaria siempre estamos aprendiendo y no siempre hay alguien que esté enseñando. Por lo tanto, por un lado hay un aprendizaje que puede ser sin enseñante y una enseñanza en la que exista un sujeto que tiene o actúa para que otro aprenda. Por lo tanto, el término enseñar es aséptico. Desde mi punto de vista, es aséptico. Qual a distância entre o professor e o educador? Ahí es donde ya ponemos color. Decía que enseñanza es aséptico, pero podemos enseñar solamente. La enseñanza se puede reducir a enseñar contenidos académicos, contenidos relacionados con saberes más o menos tradicionales, y dentro del mundo del saber también convencional, matemáticas, historia, geografía. Y a este caso llamamos, a esta enseñanza que se dedica solo a enseñar lo académico, le llamamos instrucción. Por otro lado, cuando lo que pretendemos no solo es enseñar esto, que también, sino lo que pretendemos es que los alumnos aprendan, además de estos conocimientos más o menos académicos, aprendan habilidades, estrategias, técnicas y actitudes para la vida. En este caso estamos hablando de educación. La distancia que existe entre un profesor que enseña materias y un educador es notable, y porque básicamente lo que implica es un añadir. Un educador es un profesor que, además de enseñar unos contenidos, insisto, académicos convencionales, piensa en el alumno, piensa en su crecimiento personal y no solamente en sus capacidades cognitivas, sino también piensa en sus capacidades motrices, sobre todo las de equilibrio, autonomía personal, las de relación entre las personas y las de la acción e inserción social. O ideal, então, é que todo professor fosse um educador? Desde mi punto de vista, todo profesor debe ser un educador, porque además resulta que todo aquel profesor que solo quiere ser profesor indirectamente está educando, porque cualquier acción humana de alguien que tiene prestigio hasta los demás hace que acabes aprendiendo cosas que no pretendías. Por ejemplo, el hecho de situar a los alumnos colocados en el aula uno detrás de otro sin compartir ningún tipo de problema o cuestión está educando personas individualistas. El hecho de situar a los alumnos colocados uno detrás de otro, desde el que sabe más al que sabe menos, está formando personas competitivas. Y así sucesivamente. El modo como yo trato a mis alumnos
si es un modo desde la tolerancia, desde la empatía, estoy formando también personas. Si yo tengo cierto carisma, estaré formando personas que valoran la tolerancia y la empatía. Por lo tanto, el paso de profesor a educador es un acto consciente. Yo quiero no solo ser profesor, sino quiero que aquello que estoy educando sea un acto consciente, programado, sistemático, reflexionado. O senhor acha que no Brasil nós estamos longe dessa realidade, de termos os professores como educadores? Bien, yo diría que, en primer lugar, Brasil está en el ámbito educativo. Yo diría que se podía generalizar a los problemas que tiene el mundo entero. Nosotros venimos de una tradición donde la escuela básicamente formaba una minoría y lo formaba para ser universitarios, y esta es nuestra herencia. Y esto en todas partes, en todo el mundo. En el ámbito latinoamericano y en el ámbito latino, o sea, yo diría que todas aquellas culturas que tienen una procedencia católica, además estamos muy centrados en el saber por el saber, la teoría por la teoría. Brasil está en esta situación. Está en la situación en la que tiene una historia, como la mayoría de países, insisto, de ámbito de raíces católicas, de pensamiento católico, no por ser católicos, estoy hablando del conocimiento, la cultura, sí, etc. En este caso nos encontramos con estos que tienen una necesidad de abordar unos cambios profundos, porque su formación ha sido una formación pensada para el saber y un saber académico, pero además con un inconveniente, que es el de el saber por el saber. Lo importante es la matemática por la matemática, la física por la física, etcétera, etcétera. No la matemática aplicada, no la física como medio para entender la sociedad, no la historia como medio para poder interpretar la sociedad, sino como fines en sí mismos. El problema que tenemos es que entendemos, y se entiende desde todos los foros internacionales, que lo que los países necesitan son ciudadanos y ciudadanas que puedan ser competentes, no solo en el ámbito profesional universitario, como universitarios, sino en todos los ámbitos sociales, y no solamente en los profesionales, sino también en los actos, en los otros ámbitos de la vida, ya sea familiar como en la vida en convivencia con los otros. ¿Por qué? Porque una sociedad va a sobrevivir en tanto en cuanto no tenga solamente buenos profesionales, sino tengan ciudadanos que sepan actuar como tales, por lo tanto comprometidos en la mejora de la sociedad, en la transformación de la sociedad, etcétera, etcétera. O senhor foi uma peça fundamental na transformação da educação na Espanha pós-Franco. E como é que foi esse processo? Bueno, nosotros teníamos que es quizá una ventaja, que el modelo existente en los años 80 era un modelo que era franquista, era un modelo creado desde una dictadura, y por lo tanto la democracia, toda la sociedad entendía que tenía que cambiar. Por lo tanto, estar en unas condiciones en las que el cambio se veía como algo imprescindible. Y en esta situación nos encontramos. El problema fue identificar en qué debe consistir este cambio. Yo diría que fueron desde el 82 hasta el 90, fue una época sumamente gratificante para todos los que tuvimos oportunidad de participar de una forma más o menos protagonista en el cambio, porque nos obligó a conocer qué es lo que había en todo el mundo, cuáles eran las mejores opciones, cuál era el conocimiento científico que existía en aquel momento, y a partir de este conocimiento aplicarlo, pero con un objetivo muy claro, que entendíamos que la sociedad necesitaba una escuela que educase, no solo que instruyese, o sea, una escuela que estuviera formado por educadores. Con esto surgió la reforma de 1990. Han pasado 16 años y hemos conseguido quizá aumentar un poco el número de educadores, pero las resistencias del colectivo de profesionales, por un lado, y de la propia sociedad, que no entiende una escuela funcional, hace que esté costando mucho los avances.
Professor, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho conversando com o professor Antony Sábala. Não saia